Sí, pero pues todavía no, lamentablemente.
Buenas tardes, profe. Hola, ¿me escuchan? Hola. Sí, Lady, todavía no ha iniciado la clase. Buenas tardes. Buenas tardes. Ya vamos a iniciar en unos minuticos. Profe, qué pena, es que yo entré por la cuenta de mi prima porque ella tiene mi teléfono, necesitaba llamar, entonces yo entré por la cuenta de ella, ¿vale? Bueno, Claudia. Sí, sí, señora. Hablas con Natalia Yate. Bueno, Natalia. Gracias. Bueno, de la actividad de la clase todavía quedan unas personas por cargar la plataforma. Ahí está habilitada todavía hasta las 5:30, por si de los que están pendientes están en la clase, la puedan alcancen a cargar. Ahí los que están viendo en la pantalla son los que están pendientes. Bueno, chicos, buenas tardes. Vamos a iniciar entonces la clase. Hoy, ¿qué vamos a hacer? Vamos a socializar el taller para resolver dudas o inquietudes que ustedes tengan con respecto a la contabilización de la nómina, la contabilización y la liquidación de los aportes que le corresponden al patrono y la contabilización de las prestaciones sociales que le corresponden al patrono. Después de eso vamos a mirar las horas extras, cómo se liquida una hora extra, que ese tema está relacionado con el taller de esta semana, donde también a liquidar una nómina, pero esta tiene horas extras. Entonces lo primero que vamos a hacer es revisar el taller. Entonces el taller pues, nos daban 3 salarios, nombre de 3 empleados con 3 salarios básicos, y las novedades era que Andrea Guzmán recibió una comisión de 1.000.000 y Carlos Torres tenía un descuento por embargo de 750.000.
Entonces, lo primero que teníamos que hacer era esa información, pasarla o trabajarla como una opción que se les daba en la plantilla de nómina que se les compartió ahí en la plataforma. Entonces, acá están los 3 funcionarios con el salario asignado cada uno. La novedad de Andrea Guzmán, que tuvo una bonificación de 1 millón. Se coloca acá 1 millón la bonificación. Y Mariana Pérez, que tiene, ¿qué? Y Carlos Torres, que tiene un embargo por 750. Entonces, en las deducciones, el embargo de 750. Y después es aplicar las fórmulas. Este lo tengo sin fórmulas para aplicarlas con todos acá y pues recordar. Entonces, lo primero que hago es colocar el salario y las bonificaciones, comisiones o horas extras que tenga. Y acá sumo todo el salario total del funcionario. Después de eso tengo que mirar a cuál se le puede liquidar auxilio de transporte o para poder calcular cada una de las deducciones. Entonces, a Carlos Torres y a Andrea Guzmán se les puede liquidar auxilio de transporte. No, señora. Solamente a Mariana Pérez. ¿Y en cuánto está el auxilio de transporte? En 110.854, creo que. Yo lo encontré 102.000. Yo se los di la clase pasada, el valor del auxilio de transporte, les informé. Acá en las diapositivas. Está en 102.854. 102.854. Acá cuando yo les expliqué acerca de las... del auxilio de transporte, yo se los coloqué acá, 102.854. Y ese era el valor que ustedes debían colocar acá. ¿Listo? Muy bien, José. Entonces, después de eso, de colocar el auxilio de transporte, pues auxilio de alimentación cuando aplique o el taller lo diga. Y acá ya coloco el total de vengado, que es el salario más el auxilio de transporte más el auxilio de alimentación. Todo lo que yo le voy a pagar a mi funcionario o a mi empleado. Después de tener ya ese total de vengado y haber liquidado esta parte, los devengos, todos estos son los devengos del empleado, vamos a calcular las deducciones. Entonces, al empleado se le puede descontar un aporte en salud y pensión del 4%. Estos aportes se deben tomar sobre el salario, ¿sí? No sobre el total de vengado, sino sobre el salario total. Ese salario incluye salario básico, más bonificaciones, más comisiones, más horas extras, ¿sí? Entonces, tomo esos 4.700.000 y los multiplico por el 4%. Y así mismo hago con los demás funcionarios. Igualmente hago un aporte a pensión. También dice que es el 4%, entonces aplico la misma fórmula. Los 4.700.000 por el 4%. Luego está el fondo de solidaridad pensional. Acá la norma dice que a los que se ganen más de 4 salarios mínimos legales vigentes se les debe aplicar ese aporte adicional del 1%. Entonces, de los 3 funcionarios, Carlos, Andrea y Mariana, ¿a cuál le aplica esa deducción del 1%? A Carlos. Torres Carlos. Entonces, a Carlos, y también se toma sobre el salario por el 1%. ¿Sí? Andrea Guzmán no, porque ella no alcanza los 4 salarios, y a Mariana tampoco. Retención en la fuente solo cuando el ejercicio diga. Libranzas cuando el ejercicio del taller les diga, y embargos solamente el taller dice que Carlos tiene un descuento por embargo de 750, entonces se lo coloco acá. Y así calculo mi total deducción. Mi total deducciones es todo lo que es aporte en salud, pensión,
fondo de solidaridad pensional, retención en la fuente, libranzas y embargos, ¿sí? Y acá tengo el total de mis deducciones. Y después en mi nómina tengo el neto a pagar, que es el total de vengado de mi funcionario menos el total de deducción. Y así tengo el neto a pagar. Y el total de la nómina que son 6.972.000. Ya con esta información, lo que hago es venir acá a la parte contable y contabilizar eso. Entonces acá, en la parte de sueldos, contabilizo todos los sueldos de los funcionarios, los salarios básicos. El total son 7.333.803. En la contabilidad yo debería contabilizar uno por cada empleado, uno por Carlos, uno por Andrea y uno por María. ¿Sí? Si tengo horas extras, las coloco acá. Si tengo comisiones y bonificaciones, los coloco acá. Yo los puedo manejar en cuentas independientes. Creo que hay una que es solamente para comisiones. 5105. Acá ustedes encuentran en la 5105 todo el plan de cuenta. Comisiones, incapacidad, no hay bonificaciones. Ah, sí. La 510548 habla de bonificaciones. Entonces acá ustedes pueden agregar la 510548 que son bonificaciones. Y colocan el 1.000.000 de pesos. Después contabilizo la cuenta 23. Como es un pasivo, toda la 23 es por el crédito. Entonces acá contabilizo. Ah, me faltó el auxilio de transporte. Perdón. Entonces acá contabilizo también el auxilio de transporte porque hace parte del total de vengado. Todo lo que sea total de vengado se registra en el gasto, en la cuenta 5, ¿sí? Y siempre va a ir por el débito. Luego los pasivos son cuentas por pagar, ¿sí? Que tienen los funcionarios, que yo se los descuento a los funcionarios para pagárselos a las aseguradoras o al que le corresponda cuando es una libranza o un embargo. Entonces, retención en la fuente no tengo, entonces coloco 0. Los aportes, las retenciones por aportes de nómina que son salud y pensión, los coloco salud en la 2370. El total se debe hacer por cada uno de los empleados. Acá hay que tener presente que en esta 2370 el NIT que yo registro acá es el de la aseguradora, o sea, el NIT de Sanitas, de Comeva, no AFS, el NIT al que esté afiliado el funcionario. En esta cuenta 2370 no se coloca el tercero del empleado, sino el de la empresa o aseguradora a la cual está afiliado el empleado. En la cuenta de embargo se coloca la empresa a la que le tiene que pagar el embargo el patrono. Entonces acá coloco el embargo que tiene este señor Carlos por 750.000. Si tengo descuentos por cooperativa, por una libranza de un crédito que el funcionario sacó por medio de la empresa, entonces también iría acá al tercero el nombre de la cooperativa. La 2370 nunca se coloca el nombre del empleado. El nombre del empleado solo va en los gastos. Acá es 0. Luego tengo la 2380 que es donde se registra lo de pensiones. Aquí va a nombre de la entidad que tiene pensión, porvenir, protección, bueno, el que tengan. Y acá se coloca tanto el de 4% del descuento en pensión como el 1% del fondo de solidaridad. Se colocan los dos. En la cuenta 25 registro el neto a pagar, ¿sí? Lo que yo registré acá como neto a pagar por cada uno de los empleados. Esa cuenta sí se registra a nombre del empleado, porque a él es el que le voy a pagar, a Carlos es el que le voy a pagar los 3.527.000, a Andrea los 2.535.000,
y a Mariana los 910.000. Entonces, acá la 25 sí va a nombre de cada uno de los funcionarios. Esto se los estoy explicando porque en el taller necesito que porfa me coloquen qué tercero se debe colocar ahí, si el nombre del empleado o el nombre de la aseguradora. Y esto me tiene que dar sumas iguales para saber que está bien, como está dando acá. ¿Sí, chicos? ¿Preguntas, inquietudes con esta Sí, parte? señora. Bueno, ya después de esto tenemos la parte del patrono y las prestaciones sociales. Entonces, en esta parte yo traigo la información. Profesora, ¿me puedes decir cuánto dio el total? Es que tengo el internet muy lento y mi pantalla no va con la suya, se queda trabada. ¿El total de las sumas iguales o el total de la nómina? El de la nómina. 6.972.953. ¿Sí? Sí, profe, sí, eso me dio. ¿Y el de las sumas iguales? 8.436.657. A mí me faltaron el auxilio de transporte ahí, yo no lo puse. Se me Bueno, olvidó. ahí me tengo que quitarle un punto. Bueno, ahí le disminuyo un poquitico la nota. Ahorita en la parte de los patronos, al patrono le corresponde pagar una parte de lo que es de la salud, de la pensión de los empleados, pagar el ARL y todos los parafiscales, ¿sí? Como les dije la clase pasada, en este momento hay muchos beneficios, cada año con cada reforma salen beneficios diferentes, pero el objetivo de la clase es aprenderlos a aplicar como si la empresa no tuviera beneficios. Cuando yo le voy a liquidar los aportes de seguridad social que le corresponde pagar al patrono, debo tomar como ingreso base de cotización el mismo que tomé acá para calcularle salud y pensión a la nómina de los empleados, que es este salario, ¿sí? Que incluye bonificaciones, comisiones y horas extras. Entonces, este que está acá es el mismo que coloco acá. Y ya calculo lo que le corresponde a cada uno. Entonces, en salud es el 8.5, es lo que paga el patrono, ¿sí? El total que debemos pagar en salud es el 12.5%, pero el 4% lo paga el empleado y el 8.5% lo paga el funcionario. Y asimismo para Andrea y para Mariana. Luego tenemos el aporte en pensión, que es el 12% que le corresponde al patrono. El total que se debe pagar es el 16%, el 12% del patrono y el 4% que es el del funcionario. Luego tenemos los parafiscales todos los debe pagar el patrono, ¿sí? Tanto el 3% del ICBF, el SENAL 2 y las cajas 4, dependiendo la caja. Por lo general, el gobierno da subsidios con ICBF y con SENA. La caja siempre es obligatorio porque la caja le trae ciertos beneficios a los empleados, como los útiles, descuentos en estudios. Entonces, la caja casi siempre es obligatorio pagarla, ¿sí? Entonces, también se toma el ingreso base de cotización por el 3% para ICBF, por el 2% para SENA y por el 4% para esta caja de compensación. Y el total de aportes para fiscales pues es la suma de estos tres. Y ya tenemos los riesgos laborales. Los riesgos laborales también es una obligación del patrono pagarla, porque con ese riesgo él va a poder, digamos que en caso de que tenga un accidente de trabajo el funcionario,
pues él va a poder solicitar el pago de ese accidente y pues la atención a la aseguradora que esté afiliado. Puede ser Sura, Positiva. Entonces, esto tiene unas categorías dependiendo de la clase, del riesgo que tenga el empleado. Entonces, acá vamos a manejar... Profesora, Sí, señora, dime. Sí, Tatiana. no, profe, ya no, es que me había equivocado. Qué pena. Continúe. Entonces, acá tomamos el... Profe, Señora, qué pena interrumpirla, tengo una duda. dime, Angie. ¿En el ingreso base de cotización no es el mismo salario básico? No, ¿No? no, Ay, porque acá, como les expliqué acá, hay que tomar en cuenta las bonificaciones, las comisiones y las horas extras. Para nosotros todos van a ser factor salarial. Entonces, si el empleado gana horas extras, aumenta su salario o su ingreso base de cotización. Si gana una bonificación, también. Si gana una comisión, también. ¿Sí? Hay excepciones, pero en la clase no vamos a manejar excepciones, ¿sí? Porque esas son esporádicas. Por lo general, las empresas lo liquidan así. ¿Listo? Entonces, siempre tengo que pagar sobre el salario básico, porque si no lo hago, la UGPP va a venir a decir que nosotros no estamos pagando seguridad social sobre los demás devengos que le estamos pagando a los funcionarios. Sí, señora. Ya terminando con esta parte, entonces acá tomamos los total de aportes del empleador, que es el aporte en salud, el aporte en pensión, el total de los parafiscales y los riesgos laborales, ¿sí? Y esto me da 2.501.974. Como estos son los gastos que tiene el patrono por cada uno de sus funcionarios, en la contabilidad lo tengo que registrar como un gasto, ¿sí? La 5105 trae discriminado cada uno de las cuentas para ARL, para salud, pensión, caja, ICBF, SENA y y también trae la contrapartida en la 2370 para poderlo pagar. Estas cuentas de la contrapartida del pasivo son las mismas que yo utilizo en la nómina, ¿sí? Y también tienen que ir a NID de la entidad, Sanitas, Comeva, Porvenir, Protección, ¿sí? La aseguradora a la cual esté afiliado el empleado. Porque al final, cuando vaya a pagar, tengo que sumar esto que tengo acá del patrono más lo que tengo acá del empleado. Entonces ahora vamos a registrar esto del patrono. Entonces los gastos siguen siendo débito, entonces acá registro los riesgos. El gasto del riesgo sí puede ir a nombre de la aseguradora o a nombre del funcionario. Por lo general uno lo coloca a nombre de la aseguradora, ¿sí? Porque este gasto me lo genera a mí la aseguradora. Entonces, si uno no lo coloca a nombre de la aseguradora, entonces cuando yo haga la información exógena que toca entregar a la DIAN, pues voy a terminar reportando al empleado con un gasto de salud, pensión, cuando ellos no son los responsables de ese gasto, sino que es Sanitas, Comeva en cuanto a salud o la entidad que esté afiliada al funcionario. Entonces acá coloco el ARL y digamos que este funcionario está afiliado a Sura. Entonces acá en vez de parcial le voy a colocar tercero. Y acá iría Sura, un ejemplo. Luego las EPS voy a suponer que todos están afiliados a la misma, pero por lo general unas tienen Sanitas, otras tienen una EPS, o sea, hay varias entidades de salud. Y acá coloco el total, voy a colocar que todas son Sanitas. Después tengo los aportes a fondo de pensiones, acá coloco lo que tengo acá en pensión, voy a decir que es por venir. La caja de compensación, entonces vengo acá y coloco lo que está en la caja del 4%. Todo esto es al débito porque es un gasto. ICBF del 3% y lo de SENA del 2%. Entonces acá puede ser COFREN, ICBF, pues sí, se llama ICBF. Y el SENA, pues es el SENA que todos conocemos. Después
De eso registro la contrapartida en la 2370 y en la 2380 al crédito. Entonces, salud, pues tomo la información que tengo de salud. ARL, los 43.502. ICBF Sena, la suma de los 3 aportes, entonces los sumo acá porque yo se los pago. Contablemente solamente está la 237010, pero lo registro a nombre de cada uno. O sea, acá en el pasivo registro la parte que le corresponde a ICBF, la parte de Sena y la parte de Cofre, porque a cada uno le tengo que pagar o girar el recurso. Y en la 2380 registro lo de pensión, que es este millón. ¿Sí? Y esto me tiene que dar sumas iguales. ¿Listo, chicos? Después de tener registrado la parte que le corresponde al patrono, aquí voy a hacer el pago de esta seguridad social. Entonces, en esta parte se manejan estas mismas cuentas. Con la cuenta del banco. Entonces, ¿acá qué hago? Voy a pagar el aporte de salud. Entonces, lo que yo le pago como aporte de salud, lo que yo debito acá es la información que yo tengo registrado en el comprobante de nómina que le desconté al empleado, ¿sí? Por el valor de salud, que son estos 333.352, ¿sí? Acá registro ese valor. Si me hago entender, chicos, el total más lo que le corresponde al patrono, que son estos 708.373, ¿sí? Esto es lo que yo le pago a la empresa. Esto se lo tengo que girar a Sanitas, que es lo mismo, chicos, que yo voy a hacer acá un ejercicio en este pedacito, que es lo mismo que yo tomar estos 4.700.000 y multiplicarlos por el 12.5%. Y esto me da 5.875.000 y no me está dando lo mismo. Ah, bueno, es por el total, ¿no? Tengo que tomarlos. El millón. Los 708.000 más los 333.000 que le desconté al funcionario. ¿Qué es esto que está acá? Que si yo cojo estos 7 millones por el 12.5 dividido 100, me tiene que dar el mismo valor. ¿Y por qué no me está dando el mismo valor? Que es lo mismo, ahora sí ya, que tomar los 8.833.803, que es el total del ingreso base de cotización, y multiplicarlos por el valor total de salud, que es por el 12.5. Ahora sí. Y eso me da 1.041.725. Entonces lo que hago es debitar la cuenta 2370 que tengo en la nómina del empleado, esta que está acá, y la 2370 que tengo en la contabilización del patrón. Y asimismo hago con los aportes a riesgos profesionales. Como ese solamente los paga el patrono, entonces lo tomo de este valor que tengo registrado acá por 43.502.000. Y CBF, CN, cajas, como solamente lo paga el patrono, entonces lo tomo de lo que tengo registrado acá en la cuenta 237010. Todo lo estoy debitando porque lo estoy pagando. Y las pensiones ocurre igual
que con la salud. Tengo que ir a mirar qué está registrado en la nómina en la 2380 y le sumo lo que le corresponde al patrono, que es este $1.000.000, ¿sí? Acá tengo que tener en cuenta que acá estoy pagando el 16% de todos los funcionarios y un 1% del Fondo de Solidaridad Pensional. Y la contrapartida ya de este registro es el pago que yo hago del banco, pagando todo lo que es la seguridad social de la empresa, que son estos 3.215.000. ¿Listo? Y de esta manera yo registro el pago de la seguridad social. Pregunta, chicos, inquietudes con el pago de la seguridad social. ¿Todo es claro? Entonces acá continúo con las prestaciones sociales. Las prestaciones sociales, lo que hace la empresa es hacer una provisión mensual, ¿sí? Cada mes provisionan esas prestaciones sociales. Las cesantías las tienen que pagar una vez al año y todas son consignadas al fondo de cesantías que tenga cada funcionario a más tardar en febrero del siguiente año. Los intereses es una obligación de la empresa consignárselos a cada uno de los funcionarios a más tardar también en febrero del siguiente año. La prima es una obligación del patrono pagársela en junio y en diciembre a todos los funcionarios. Y las vacaciones, lo que debe hacer la empresa es darle 15 días a cada funcionario para que las disfrute, ¿sí? Uno las paga cuando el funcionario se retiró y pues tiene vacaciones acumuladas, entonces se le hace la liquidación de las vacaciones. Pero la norma dice que las vacaciones se deben dar en días para disfrutar. Como en esos días que se va a ir a disfrutar el funcionario, hay que pagárselo, ¿cierto? Porque le estamos pagando las vacaciones, por eso es que la norma dice que uno debe ir provisionándolas. Entonces, ¿cómo se calcula? Entonces acá coloco el nombre de los funcionarios y acá hay que tener presente el total de vengado y el ingreso base. El ingreso base de cotizaciones es el mismo que yo tomé para liquidar seguridad social. Y el total de vengado es el que incluye auxilio de transporte y auxilio de alimentación, que es ese que está acá. ¿Sí? Entonces, para la cesantía, los intereses y la prima, tomo el total de vengado, ¿sí? Incluyendo auxilio de transporte. Para las vacaciones, no. Solamente el ingreso base de cotización, porque la norma dice que un funcionario cuando está en vacaciones, pues no está tomando auxilio de transporte, porque se supone que está descansando. El auxilio de transporte es un auxilio que le debe dar el patrono al funcionario para que él vaya a trabajar. Entonces, para cesantías, tomo el total de vengado y la fórmula que se puede hacer para la provisión mensual es multiplicar por el 8.33%. ¿Sí? Cuando se va a pagar las cesantías, se supone que se debe pagar un salario, ¿sí? Si gana horas extras, bonificaciones eventuales, digamos cada 2 meses, se tiene que pagar un promedio de lo que él se ganó en esas horas extras que le pagaron a él. Pero siempre hay que pagarle el salario que él se gana, en este caso los 4.700.000 en el año, más esa variación que puede tener en cuanto a horas extras o comisiones. Los intereses a las cesantías se calculan el 1% de las cesantías. La prima también es un salario al año, solo que se divide en dos, uno que se paga, la mitad se paga en junio y la otra mitad en diciembre. Para la provisión se usa la misma fórmula de cesantías, que es el total de vengado por el 8.33%. Para las... Profe, Señora.
Yo tengo una duda ahí respecto al tema, como está sacando las cesantías. ¿Sí? Dime. ¿Por qué 817 mensual en el salario mínimo? Al multiplicarlo por 12 no me alcanza, digamos, al valor real de la cesantía. Por eso es una provisión, ¿no? Es una provisión. Lo que uno hace a diciembre es ajustarlo. Entonces, por ejemplo, voy a suponer que Andrea Guzmán nunca se ganó ni una bonificación, ni horas extras, ni nada. Entonces se llegó diciembre del 2020, ¿sí? Y resulta que la norma dice que hay que pagarle un salario. Entonces, si yo voy y tomo el total de vengado y le resto lo que llevo provisionado, me da una diferencia de 1.100 pesos. Entonces, como yo era provisionando, como la palabra lo dice, una provisión, pues lo que tengo que hacer en diciembre es ajustar esos 1.000 pesos, 1.102 pesos para que me queden los 2.756.000 y pagarle o consignarle a Andrea este valor y ajusto al gasto ese valor, ¿sí? Igual pasa con el salario. Bueno, este también da con una diferencia. Profe, Señora. sigue mi inquietud sobre el tema del interés de la cesantía. Ahí está, uno lo está provisionando mensual, pero en el año son el 12%. Si yo cojo ese 817 y lo multiplico por 12, no me va a dar las cesantías que le voy a pagar al empleado, me va por debajo. Entonces ese salario base por el 1%, ahí daría más. 1%. Sí, señora, ahí daría más. Pues desde mi punto de vista, como lo que yo leí ayer, creo que sí. Bueno, yo podría multiplicarlo esto por el 1%, pero va a dar un valor muy alto, porque a uno no le van a pagar esto por 12, sino que me van a pagar 467.000 por el 1%, realmente lo que me van a pagar. Venga, a ver, por el 12. Por el 1%. 164. Si lo hacen la calculadora mensual, da 7.000 algo. 117.000. No, no le puede dar 7.000. Yo miro la fórmula. Yo tengo una duda diferente. Yo lo vi así. Lo de las prestaciones. Dice, se liquida el 12% por cada año proporcional por el servicio y el 1% mensual. Los empleadores deben pagar al 31 de diciembre el valor de los intereses. Se calcula sobre el valor del monto de la cesantía acumulada a la fecha de la liquidación. Entonces, la fórmula es 17% sobre el salario mensual de vengado para calcular el 1% sobre el valor de las cesantías. ¿Sí? Bueno, eso puede pasar igual que con lo que sucede con el ajuste, ¿no? Usted lo que hace es hacer una provisión en el gasto, ¿sí? Una provisión que usted hace mensual, pero lo que usted puede hacer a diciembre 31 es ajustarlo. No miramos como dice acá por el 17%. No daría muy alto. No, es en el interés de la cesantía. Dice que 980, 657 por el 1% me da 9.806. Cogiendo el tercer punto, que es el salario mínimo. Y al año uno le paga, eso es por 12, a nosotros nos pagan 117.678 de cesantía, ¿sí? Esa era mi inquietud. Creo que ese es el valor mensual, y ahí está el valor correcto al año al hacer la liquidación. Esa, ya. Ahora sí me cuadra. Profe, tiene el micrófono silenciado. Profe. Sí, ya. Sí, José, sí. Sí, así como dice la compañera Katherine. El 1% y yo tendría que multiplicar esto por 12 y esto por el 1%. Sí, porque yo lo hice anual y lo estaba haciendo con ese cuadrito y no me daba, o sea, si lo hago por los dos lados me tiene que dar igual.
Entonces ahí Sí. sí era el 1%. Esa era mi inquietud. Ya era todo. Gracias. No, es lo que dice la compañera porque a uno no le pueden pagar en el año esto por 12. No le van a pagar a uno de cesantías 9.000 pesos. A uno lo que le van a pagar son alrededor de 117.000 pesos, que es multiplicar estos 9.807 por los 12. Que eso es más o menos lo que recibe un funcionario. Igual esa parte la voy a verificar. ¿Listo? Sí, profe, yo el igual lo revisé pues con una contadora porque me surgió la inquietud. Pero sí, son 9.807. Para el caso de los intereses a las cesantías, sí se debe liquidar con el total de vengado, el 1% del total de vengado, para poderlo provisionar en el año. Y que al total al año le den más o menos 117.000 pesos para pagar. ¿Qué sería esto por el 12%? ¿Qué es lo que dice la fórmula? Acá, que se liquida el 12% por cada año o proporcional al tiempo del servicio. O un 1% mensual, pero es sobre el salario. Ahí tiene razón la compañera. Bueno, las vacaciones se liquidan sobre el ingreso base de cotización sin el auxilio de transporte y se multiplica por el 4.17% por cada uno de los funcionarios. ¿Listo? Y ya después de esto lo que hago es la contabilización. Entonces acá lo que hago es contabilizar la cesantía, los intereses, la prima, las vacaciones, todas a nombre del funcionario, ¿sí? Y van al débito. Contabilizo las cesantías, los intereses a las cesantías, la prima y las vacaciones. Y la contrapartida va a ser una provisión, que es la cuenta 26, donde ellos se provisionan todas las obligaciones laborales. Y el ahí va a ser de naturaleza crédito. Entonces acá registro el valor de las cesantías, el valor de los intereses, de las vacaciones y de la prima. Y lo que hago es provisionar esto cada mes para en junio y en diciembre ya liquidarlas y pagarlas. Y ajusto la diferencia que me dé en la contabilidad. Y ya con eso terminamos la parte de la liquidación del patrono y del funcionario y pues aprenderán a registrar el pago de la seguridad social. ¿Listo, chicos? Listo, profe. Entonces, para hallar la provisión de los intereses de cesantía sería el 12% de... No, el 1% del salario. Ah, del salario. Del salario. Ah, ok. El 1% del salario, como se colocó acá. Toma del total de vengado, se lo multiplica por el 1%. Para que quede bien. Si no, no le van a pagar a uno 9.000 pesos en el año, y no. A uno realmente le pagan el 12% de un salario, que son como 117.000 pesos. ¿Listo, Pero chicos? también sale el 12% de las cesantías. O sea, También, sí. Sí, porque las cesantías son un salario en el año. Entonces, sí. si uno se gana un salario en el año, pues es el 12% de las cesantías. Bueno, entonces ya con esto vamos a tratar el tema de las horas extras. Para las horas extras tenemos que tener presente la remuneración de trabajo ordinario y suplementario, ¿sí? Tenemos que mirar un poquito qué es lo que por norma está permitido que le cancelen a un funcionario. Entonces, la jornada máxima de trabajo que nosotros estamos obligados es a trabajar 8 horas diarias y 48 a la semana. O sea que uno tendría que trabajar alrededor de trabajar de lunes a sábado 8 horas para poder completar las 48 horas a la semana que el Código Sustantivo de Trabajo dice que es obligación pues de los empleados trabajar, ¿sí? Hay algunas
novedades con con personas que son menores de edad, bueno, pero nosotros acá vamos a trabajar vamos a manejar lo que está obligado a trabajar un funcionario, que son las 48 horas a la semana y 8 horas diarias. Y estamos obligados a trabajar 30 días al mes, o sobre 30 días es que se liquida una hora extra, sin importar que el mes tenga 31 o tenga 28 o 29 días. ¿Sí? Actualmente, según el artículo 168 del Código Sustantivo de Trabajo y el artículo 160, bueno, según el Código Sustantivo de Trabajo, el trabajo diurno está comprendido entre las 6 y las 9 de la noche, ¿sí? Y el nocturno entre las 9 y las 6 de la mañana. El trabajo nocturno se remunera con un recargo del 35%, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo que ir a trabajar en horas de la noche, o sea, hay empresas que manejan turnos, ¿sí? Entonces, todo el personal trabaja 6 o 8 horas dependiendo de lo que haya decidido la empresa. Lo máximo son 8 horas diarias, ¿no? Pero usted como patrono puede decir, no, trabaje en turnos de 6 horas. Los turnos que tengan que hacer en la noche, el patrono tiene que pagárselos con un recargo nocturno, ¿sí? Por hacerlos trabajar en horario de la noche. Nosotros tenemos derecho a descansar un día a la semana, ¿sí? Por ley debería ser los domingos. El trabajo extra es todo lo que yo trabaje después de 8 horas, ¿sí? Que es lo que estoy obligado a trabajar. También depende de lo que la empresa, o sea, la manera como la empresa haya estructurado las jornadas laborales, porque hay empresas que deciden trabajar de 7 de la mañana a 12:30 y entran a las 2 y salen a las 6:30, ¿sí? Y trabajan de lunes a viernes, cumplen las 48 horas o menos horas y no trabajan sábados y domingos. O hay otras que organizan el horario para que el funcionario trabaje las 48 horas, trabajando solamente sábado o mediodía. Depende, en algunos casos trabajan solo 45, o sea, depende del funcionario. ¿Dónde se maneja mucho esto? En empresas de producción o en empresas que le paguen horas extras a los empleados. El límite de trabajo extra dice que en ningún caso las horas extras diurnas o nocturnas podrán exceder de 2 horas diarias y 12 semanales. Cuando la jornada de trabajo se amplíe, debe ser un acuerdo entre el empleado y el trabajador. Entonces yo debería trabajar mínimo 2 horas diarias extras, pero si por volumen de trabajo me toca trabajar más, pues debe ser un acuerdo entre el patrono y el empleado para que la norma lo permita. Entonces acá tendré presente, la jornada de trabajo va desde las 6 de la mañana hasta las 9 de la noche, ¿sí? Ese es el horario comprendido como un trabajo diurno, ¿sí? Yo debo trabajar solamente 8 horas. Si trabajo más de 8 horas son horas extras, ¿sí? Si mi trabajo es en la noche, yo voy y me presento a trabajar en la noche, me tienen que pagar un recargo nocturno. La norma habla de cómo se liquidan las horas extras. Entonces, la extra diurna ordinaria, cuando yo trabajo una extra diurna, entonces, ¿cómo sería una extra diurna? Acá, ¿cómo escribo? Entonces, la jornada de trabajo, como dice acá, el trabajo diurno, entonces el diurno está comprendido entre las 6 y las 9 de la noche. Entonces, la jornada de trabajo diurno es entre las 6 de la mañana y las 9 de la noche. Ese es el trabajo diurno. Entonces, si mi horario laboral yo debo trabajar 8 horas diarias. Entonces, mi jornada laboral es de 8
a 12 del mediodía y de 2 a 6 de la tarde. ¿Sí? Y ahí estoy trabajando 8 horas, ¿cierto? Entonces, si yo trabajo después de las 6, digamos que trabajo de 6, tuve que hacer un trabajo adicional de 6 de la tarde a 8 de la noche, estoy trabajando 2 horas extras diurnas. Sí, señora. Sí, profe, sí, Sí, señora. Acá estoy trabajando 2 horas extras diurnas. Y acá la norma dice que si yo trabajo 2 horas extras diurnas, me tienen que pagar el 25% de lo que vale mi hora de trabajo. O sea, ahorita las vamos a liquidar. Si yo ¿cómo trabajo la extra nocturna? Entonces, por ejemplo, mi jornada de trabajo diurno es de 6 a 9, ¿cierto? El diurno. Y la jornada de trabajo, como dice acá, la nocturna está comprendida entre las 9 de la noche y las 6 de la mañana. Entonces, si mi jornada laboral sigue siendo de 8 a 12 y de 2 a 6, solo que en este caso yo voy a trabajar adicional desde las 6 de la tarde, pero no hasta las 8, sino que me demoré hasta las 10 de la noche. Entonces, aquí a este señor le tienen que pagar como hora extra diurna, ¿cuántas horas, chicos? 3 horas. Como hora extra Extradiurna, 3 horas. 3 horas. Sí. Y nocturnas, 1 hora. Lo que trabajo de las 6 a las 9 de la noche es Serían 1 hora extradiurnas. diurna. Y Sí, nocturna, me tienen que pagar 1 hora, que es lo que voy a trabajar desde las 9 de la noche hasta las 10. Y entonces, como hora extra nocturna, me tienen que pagar 1 hora. La hora extra diurna, como dice acá, es el 25% que me tienen que pagar sobre mi hora normal. Y la nocturna me dice que es el 75%, ¿sí? Lo que me van a pagar. También la norma habla de que uno le pueden pagar horas extras cuando trabaja un domingo o un festivo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, como la norma dice que yo tengo derecho a descansar 1 vez a la semana, y si yo voy y trabajo un domingo que según el calendario de nosotros los domingos son festivos, ¿sí? Entonces, si me toca ir a trabajar el domingo, pues me tienen que pagar el 75% de lo que vale mi día, o las horas, o la hora de mi hora ordinaria, ¿sí? Entonces, si yo trabajo un dominical o un festivo, me tienen que pagar el 75% de lo que vale el día mío normal. Si yo trabajo un dominical y festivo, pero en la noche, ¿sí? Me tienen que pagar el 110% de lo que vale mi día normal. Es para caso de un dominical y festivo nocturno. Si yo trabajo un extra diurno festivo, entonces, ¿cómo sería un extra diurno festivo? ¿Sí? Que yo trabajé 8 horas diarias un domingo, pero trabajé adicional de las 8 horas que yo tengo que trabajar por norma, unas horas adicionales. Es diurno cuando esas horas son de 6 a 9 de la noche. Ahí son diurnas. Y me tienen que pagar el 100% de lo que vale mi día, mi hora. Y cuando es un extra nocturno festivo, o sea, trabajo por la noche, pero trabajo en horario de 9 a 6 de la mañana, me tienen que pagar el 1.50, 150%. Y en recargo nocturno, como hablábamos ahorita, es las empresas que trabajan turnos rotativos. Entonces, por ejemplo, ellos tienen una jornada de trabajo, digamos que de 8 horas diarias, pero tienen diferentes turnos. Entonces, el turno de día, quienes trabajan de día trabajan de 8 a 12 p.m.
y de 2 a 6 p.m. Y quienes trabajan en la noche, trabajan de las 6 horas. Digamos que trabajan de 8 a 12, pero de medianoche sería PM también, ¿cierto? PM. Profe, Señora. o sea que este recargo nocturno se aplica para los celadores. Sí, ¿O no? exacto, ¿Sí? para los celadores, para los médicos, para todo el personal de salud, para los operarios. Hay empresas industriales que por su volumen de producción tienen que trabajar turnos rotativos, pero ellos por lo general trabajan turnos de 6 horas, ¿vale? Les voy a contar un turno de una empresa industrial. Trabajan turnos de 6 horas, Profesora, y para eso, ¿sí? para lo de las estaciones de servicio también, ¿no? Creo que también trabajan en la noche, ¿cierto? Sí. Entonces trabajan el primer turno de 6, 7, 8, 9, 10, 11, de 6 a 12 del mediodía, ¿sí? Ese es el primer turno, porque digamos que nunca puede estar solo el trabajo, o la máquina, o el turno. El segundo turno, entonces lo hacen de 12 p.m. a 6 de la tarde, ¿cierto? A 6 p.m. Hacen un tercer turno de 6 p.m. pues a 12 de medianoche. Y hacen un cuarto turno de 12 p.m. a 6 de la mañana. Y el objetivo de esto es que pues digamos que todo el tiempo tengamos un funcionario trabajando. Entonces, como les digo, en el sector salud, en las empresas industriales, los señores de vigilancia, las bombas de gasolina, ¿sí? El tipo de empresas que decida trabajar turnos rotativos, lo puede hacer de 6 horas o de 8 horas, ¿sí? Eso depende de la empresa. Entonces, lo que hacen ellos es colocar a trabajar turnos. Entonces, el que trabaja de 6 a 12 del mediodía, ¿tiene derecho a recargo nocturno? No, señora. No tiene derecho. El que trabaja de 12 a 6 p.m., ¿tiene derecho a recargo nocturno? No tiene derecho. No. No. Y el que trabaja de 6 a 12 de la noche, Sí, señora. ¿tiene derecho a recargo nocturno sobre las 6 horas? No. De 9 a 12. Exacto. Entonces, recargo nocturno de 9 a 12 de la noche. ¿Sí? Porque mi jornada diurna es de 6 a 9 de la noche y las nocturnas de 9 a 6 de la mañana. Y el que trabaja el turno de 12 de medianoche a 6 de la noche sí tiene recargo de las 6 horas. Así se maneja esto. Ya con esto vamos a hacer acá un ejercicio. ¿Cómo se liquida? Entonces, por ejemplo, vamos a liquidar recargos correspondientes a un salario mínimo, que son 877.803. Lo primero que tengo que identificar es lo que vale un día y lo que vale una hora. Un día siempre, contablemente y para liquidar nómina, se toman 30 días. Entonces yo divido el valor del salario del funcionario en los 30 días del mes. Con un salario mínimo me da 29.260. El valor de la hora ordinaria son 240, porque nosotros estamos obligados a trabajar 8 horas diarias. ¿Cuántos días al mes? ¿24, profe? ¿Cuántos días al mes? No. ¿Cuántos días al mes estamos obligados a trabajar? 24. No. ¿Cómo fue la pregunta, profe? Los 30, profe. Los 30, muy bien. 8 horas por 30 días es lo que yo estoy obligado a trabajar. Y eso me da a mí, si ustedes lo multiplican, me da 240 horas. Entonces, para saber el valor de mi hora, multiplico 877.803 dividido por 240 y eso me dice que el valor de mi hora son 3.657. Con esta información es con la que yo voy a liquidar las horas extras, ¿sí? Obviamente el salario
varía dependiendo de lo que se gane cada funcionario. Entonces vamos a hacer un ejemplo de una hora extra de recargo nocturno. Entonces, recargo nocturno, una jornada ordinaria, esto lo vamos a hacer acá. Una jornada ordinaria de 10 de la noche a 6 de la mañana. Una hora extra de una hora extra de 10 de la noche a 6 de la mañana. Un ejemplo. Entonces, ¿cuántas horas extras trabajó el señor? De 10 de la noche a 6. Sí. 8. 9. 10, 11, ¿Qué? 12, no, 8. 8 horas. 8. Trabajó 8 horas. Exacto. Entonces, como él trabajó de 10 a 6 de la mañana, según mi tabla, ¿en cuál aplica el señor? ¿En extra diurno ordinario, extra nocturno ordinario, dominical, extra diurno festivo, recargo? ¿Qué tarifa aplica? Recargo nocturno, ¿no? Porque es que no son extras porque pues No, solo cumplió las 8 horas. En este caso, él está hablando de unas horas extras. O sea, él trabajó su jornada normal de Hora extra nocturna. 8 a 12. ¿Una hora extraordinaria? De 12 a 6. Él trabajó esto, trabajó su día normal, pero ingresó nuevamente a trabajar de 10 a 6 de la mañana. Eso no pasa, pero es un ejemplo. Entonces acá voy a pagarle 8 horas. En estas 8 horas son 8 horas extras, ¿sí? Porque él ya trabajó su día normal. Y lo tengo que liquidar con extra nocturno ordinario, que es el 75%. La fórmula dice que yo debo tomar el valor de la hora ordinaria y multiplicarlo por el 1.75, ¿sí? Y luego lo multiplico por el número de horas. Entonces, en este momento, tengo acá que el valor de la hora del señor que supongamos se gana un salario mínimo es 3.657, ¿cierto? Esos 3.657 los tengo que multiplicar por el 1.75 y por el número de horas que trabajó él, que son 8 horas. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto me da eso? Entonces vengo acá al Excel, 3.657, esto por el 1.75 y esto por 8 horas. Y me da 55.198 pesos. Y ahí estoy calculando una hora extra de recargo nocturno. Si este mismo señor hubiera trabajado horas extras, pero de las 6 de la tarde a las 9 de la noche, ¿cuántas horas trabajó? 3 horas. 3. Entonces acá ahora ya tengo que pagarle una hora extra, pero diurna, ¿cierto? Entonces, según mi tabla, la extra diurna es el 1.25, ¿sí? Es el 25%, pero para aplicar la fórmula siempre coloco 1.25. Entonces, esto por el 1.25 y lo multiplico por las 3 horas. Entonces, vengo acá a mi Excel y los 3.657 los multiplico por 1.25 y esto por 3. Me da 13.714. ¿Listo? Esto para liquidar horas extras nocturnos. Los recargos nocturnos, digamos que aplican cuando yo trabajo jornadas rotativas, que no voy a trabajar en el día, pero trabajo en la noche. Pero si yo voy a trabajar en el día y me toca trabajar en la noche, son horas extras. ¿Listo, chicos? Bueno, ahora recargo por una hora ordinaria en jornada nocturna. Entonces, la jornada es de las 2 de la tarde a las 10 de la noche.
y 1 hora de recargo nocturno. Acá pagaría 1 hora de recargo, bueno, así acá me faltó una cosa. Cuando yo trabajo en la noche me tienen que pagar, perdón, corrijo esta parte, me tienen que pagar las horas extras más el recargo nocturno. Por ahí alguien lo dijo, ¿cierto? Sí. Bueno, entonces yo acá tengo que calcular el recargo nocturno. Entonces, en este caso el señor trabajó de 10 a 6 de la mañana y estas 8 horas todas tienen recargo nocturno. Entonces, ¿cómo lo calculo? El valor de la hora, que son los 3.657, como dice la fórmula, por el 0.35% por el número de horas. Entonces, multiplico esto por el 0.35% por el número de horas, que son las 8 horas. Entonces, vengo acá y multiplico esto por el 0.35%, por el 0.35 y esto por las 8 horas. Profesora, una pregunta. Es por el 0.35. Y eso me da 10.240. Señora. Digamos en las empresas rotativas, así como usted dijo, a los empleados que trabajan en la noche, pero pues normal, las 8 horas no se les aplica nada, se les paga su salario normal. Con ¿sí? recargo nocturno. Entonces, por ejemplo, lo que Pero teníamos... ¿por qué se le va a poner recargo nocturno si Porque es lo están haciendo trabajar en la noche. Es como este ejemplo, mira, a él le están pagando la hora extra, ¿sí? Pero él trabaja en la noche. Cuando uno trabaja en la noche le tiene que pagar recargo nocturno. Por ejemplo, otro Profesora, ejercicio. pero si el contrato se lo hacen por la noche, o sea, es que no sé, tengo como la duda, no entiendo bien Tiene que esa parte, pagarle... digamos. La ley dice que tiene que pagarle recargo nocturno, que está trabajando en la noche. Ok, o sea que si trabaja en la noche todo el mes, a todas las 8 horas de todos los días, pues se le hace el recargo nocturno. Exacto, sí. Todo se multiplica por el 0.35. Entonces, por ejemplo, una empresa que tiene turnos rotativos, el que hablábamos ahorita de las 6 horas, ¿sí? Para no volverlo a copiar acá porque lo borré. Entonces, si este señor en este mes, hoy, 7 de noviembre, le tocó trabajar el turno que va, había uno de una jornada de 12 de la noche a 6 de la mañana, ¿sí? Entonces, esta es la jornada que le tocó trabajar al señor. Él también se gana un salario mínimo, entonces el valor de la hora de él son los mismos 3.657 pesos. ¿Sí? A él le siguen pagando su hora a 3.657 pesos, pero en este turno él se va a ganar un recargo del 0.35, multiplicado por las horas que trabajó, que fueron las 6 horas. ¿Sí? Entonces ahí tendrían que ir a aplicarle esto por el 0.35 y esto por las 6 horas. Se va a ganar, cuando uno se gana un salario mínimo no suma mucho, pero cuando ganan más, sí. Se va a ganar 7.680. Entonces, el día de trabajo de este señor en ese turno, en el turno que él hizo, es 3.657 más 7.687. 7.680 que son 11.337. Eso se va a ganar él. Y a las 6 de la mañana se va a descansar, muy probablemente vuelva a entrar a trabajar a las 12 del mediodía hasta las 6 de la tarde. Por lo general trabajan así. Y trabajan de lunes a domingo y descansan un día a la semana, que puede ser cualquier día. Este tipo de empresas maneja esos turnos de esa manera. ¿Sí, chicos? Vamos a hacer este ejercicio. Profe, tengo una duda. Sí, dígame.
En el ejemplo que usted acaba de hacer, esos 3.657 no se multiplicaría por las horas normales, o sea, por las 6 horas. Sí, él se ganó. Ay, verdad, sí, acá faltó multiplicarle las 6 horas. Lo voy a robar, sí. Acá tendrían que haber multiplicado los 3.657 por las 6 Por las horas 6 de horas trabajo hora. normal. Esto por las 6 horas me da 21.942 y a esto le tengo que sumar los Los 11.000. 7.680, no, 7.680 y me da 29.622. Ya. Porque acá le estoy pagando solamente una hora y él me trabajó 6 horas normales, pero con recargo nocturno. Es lo mismo que usted tomar 3.657 por las 6 horas, eso me da 21.942 por el 0.35. Que son los 7.970 y la suma de estos dos me da los 29.622. ¿Listo? Esto lo tiene que multiplicar por 6 para que le dé los 27.622. Bueno, entonces vamos a hacer estos ejercicios de estas horas extras. Solo son horas extras. Entonces, ¿cómo liquidamos 3 horas extras diurnas? Entonces, cada uno me va a decir los valores acá para yo no hacerlo en Excel. Como la hora extra diurna, según la tabla, es el 1.25, entonces, ¿cuánto me daría la liquidación de estas 3 horas extras diurnos sobre un salario mínimo? Chicos. ¿Es operación, profe? Es liquidar 3 horas. 13.714. ¿Cuánto le da? 13.714. Pero usted. Entonces, ¿cuánto es el porcentaje? ¿Cuánto es el porcentaje de la hora extra diurna? 1.25. 1.25. Entonces voy y miro mi tablita, que es esta, y me dice que la extra diurna es 1.25. Como son 3 horas, lo multiplico por 3, entonces ¿cuánto me da? 13.714. 13.714. Para las horas extras nocturnas, ¿cuál es el factor? Ese 3.657 es el valor que le pagan de la hora a él. De la hora, sí, acá está la fórmula. Él se gana un De la salario hora mínimo, normal. lo divido entre exactos. Siempre se liquida sobre la hora normal. El valor de la hora cambia dependiendo de lo que usted se gane. Si yo me gano un mínimo, siempre va a ser 3.657, pero si me gano más de un mínimo, pues lo liquido sobre un mayor valor, ¿no? Por ejemplo, en el taller que teníamos de la nómina, Carlos Torres se gana 4.700.000. El valor de la hora es coger 4.700.000 y dividirlos en 240. O sea que su hora vale 19.583. La de Andrea, que también gana más, su hora vale 7.316. Entonces, dependiendo del salario del señor, es que yo liquido las horas extras, ¿no? Para las horas extras siempre se toma el salario básico, ¿no? Ahí no interesan ni bonificaciones ni comisiones. Bueno, continuando con el ejercicio, para las horas extras nocturnas, ¿cuál es el factor? ¿El 75%? Para las horas extras nocturnas es el 1.75%, entonces lo multiplico por 1.77 por el número de horas que son 4. Entonces, ¿cuánto le voy a pagar acá en esta liquidación? 25.600. 5 por 4. 600. 25.600 o 599. Para las 5 horas extras diurnas festivas, entonces, ¿cuál es el factor para el diurno festivo? El 100%.
Ahí el 100%, qué pena que ahí la apague. Entonces acá dice que el factor cuando es una extra diurna festiva es por el 2, ¿sí? Para que lo pueda, es el 100%, pero lo debe multiplicar por 2. Entonces acá coloco por 2 por el número de horas que es 5. Entonces, ¿cuánto da acá? 36.570. Exacto. ¿Sí? Entonces acá lo multiplico por 2 porque es el 100% y eso me da 36.570 cuando son horas extras diurnas festivas. Y cuando son horas nocturnas festivas, 150. 150%, pero el factor es el 2.50. Entonces acá por el 2.50 por las horas, acá me faltó colocar esto. Por las horas extras, Que son 4. son 4. 36.570 también. 3.657 por el 2.5 por 4. ¿Ves? Si casualmente da el mismo valor. Pero la liquidación es diferente. Así se liquidaría con un valor, con un salario mínimo de estas horas extras. ¿Listo, chicos? Entonces, ya en lo que queda de la clase, vamos a mirar el siguiente taller, que es este. Entonces, acá usted debe elaborar la nómina de lo que le corresponde al patrono y al empleado del señor Luis López, es un auxiliar de la empresa Arcoíris Limitada, con la siguiente información del mes de agosto del 2020. Tenga presente si el señor Luis López pues, tiene derecho a auxilio de transporte o no. ¿El auxilio de transporte lo tengo que liquidar después de sumar horas extras o antes? ¿Con el salario básico o con el salario básico más horas extras? Con el salario básico. ¿Segura? ¿Una pregunta, profesora? ¿El auxilio de transporte lo liquido con el salario básico solamente o con el salario básico más horas extras? ¿Cómo lo calculo? ¿Cómo sé si el señor se gana salario mínimo? ¿Cuando le sume las horas extras o sin sumar las horas extras? Sin sumar las horas extras. Yo creo que sumándolas porque haría parte del sueldo. Las horas extras. Exacto, lo que dijo el compañero invitado, sumando las horas extras. Entonces, porque acá está en la nómina. Mira, recuerde que el auxilio de transporte es lo líquido según el salario. Y el salario es el básico, que puede ser un mínimo en lo que él se gane, una bonificación, una condición y unas horas extras. ¿Sí? Entonces, para saber si el señor se gana auxilio de transporte, debo tener en cuenta las horas extras. Si, por ejemplo, el señor en horas extras se gana 1.500.000, ¿tiene derecho a auxilio de transporte? No, señora. No, señora, no. No tiene derecho. Y se gana un mínimo, pero como ganó tantas horas extras, pues no alcanzó el auxilio de transporte. ¿Sí? Pero si él se ganó nomás 200.000 en horas extras, ¿tiene derecho a auxilio de transporte? Sí, señora. Tiene derecho a auxilio de transporte. ¿Listo? Entonces, las horas extras es igual que la bonificación y la comisión. Hacen parte del salario total del señor para yo poderla liquidar. Entonces, eso es lo que tienen ustedes que mirar. Después de que hayan liquidado las horas extras, es donde van a mirar si él gana o no auxilio de transporte. El señor gana un sueldo básico de 877.803, lo voy a subir a 977.803, trabajó 30 días al mes y él tiene una jornada laboral de 8 a 12, de 2 a 6, pero él trabaja de lunes a sábado para completar las 48 horas a la semana y él descansa los domingos. Eso dice su contrato de trabajo. ¿Listo? O sea que si él lo hacen trabajar un domingo, lo tienen que pagar como un domingo, como una extra. Sí, profe. Señora. Exacto, sí, porque su contrato dice que él descansa los domingos. O sea, él no trabaja turnos rotativos. Él trabaja 48 horas a la semana, pero de lunes a sábado. ¿Listo? Aquí dice que hay las siguientes novedades. Todas estas novedades tienen que revisar el calendario del mes de agosto del 2020.
para mirar el 3 de agosto, el 14, el 20, el 23, qué día es, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, si es festivo o no es festivo. Pero creo que en agosto no habían festivos. Ah, sí, había uno. Entonces acá ustedes tienen que analizar, el día 3 de agosto el señor trabajó una jornada adicional de 6 a 10 de la noche, el 14 de agosto trabajó de 6 a 11 de la noche, el 20 de agosto ingresó a trabajar a las 6 de la mañana, ¿sí? Bueno, hasta las 6 de la tarde. Aquí tienen que tener presente que él trabaja de 8 a 2 y de 2 a 6, ¿no? Para que no se confunda, lo voy a colocar así. El día 20 de agosto, él ingresó a trabajar a las 6 de la mañana y salió a su hora normal de trabajo. Recuerden que él trabaja de 8 a 2 y de 2 a 6. El día domingo 23 de agosto trabajó una jornada de 6 a 2 de la tarde y el 29 de agosto trabajó de 6 a 2 de la mañana del día siguiente. Tiene un descuento por libranza de 100.000 pesos. Entonces, calcular y contabilizar la nómina del empleado incluyendo las horas extras, los aportes de seguridad social que corresponden al patrono, liquidar las prestaciones sociales que corresponden al patrón, liquidar y provisionar. ¿Listo? Y como ya les expliqué cómo se liquida, se paga la nómina, entonces realizar el pago de la seguridad social, perdón. ¿Listos, chicos? Y tener presente, me van a colocar en el taller, cuando en la contabilización me van a colocar el nombre del tercero, ¿sí? Acá dice que el empleado está afiliado a Sanitas y su fondo de pensión y cesantías es Porvenir. Y el ARL es Sura. ¿Listo? Entonces, con esta información ustedes en la contabilización, como lo vimos en la clase de hoy, me van a decir si esa cuenta contable va con NIT del empleado o con NIT del asegurador. ¿Listo, chicos? Ok, profe. Sí, señora. Entonces, ya les voy a publicar el trabajo, la actividad en la plataforma y pues en lo que queda de la clase pueden empezar a realizar la actividad. Pues me refiero a que dividamos. ¿Cómo? Lo pueden hacer en los grupos que siempre han trabajado y deben subirlo en PDF, ¿listo? ¿A mano otra vez, profe? Lo pueden hacer en Excel. Ok, profe, gracias. Sí, Pero lo tienen que súper, subir en PDF, ¿no? No me pueden subir Excel. para Solo mayor lo celeridad, pueden Sí, cargar señora. en PDF. para celeridad del proceso, sí, gracias. ¿Listo, chicos? Entonces ya la actividad está en la plataforma. Les voy a colocar esto acá para que puedan ver cómo se liquida los porcentajes. ¿Listo? Es lo que queda de la clase para preguntas o inquietudes que ustedes tengan. Igual ya quedan, si no, 15 minuticos.